ministerio Activando el Reino, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Bienvenidos. Ujú. Ok, ahí está. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos hoy en esta reunión, así como también los que se van a conectar y escuchar la palabra. Te pedimos también por la vida de Alejandra Orozco y los que estamos acá, especialmente en ella, el que te pido el día de hoy, para que seas tú hablando a través de su boca, que nos edifiques a través de la palabra que hoy tienes a través de ella para nosotros y que todo sea en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y bendecimos a cada uno de los que están acá presentes. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues como les decía, el Espíritu Santo me redarguyó y me habló mucho de compartir esta palabra y como sabemos que en el mundo espiritual y en el mundo de reino no existen las casualidades, nuestro pastor también está compartiendo los dones del Espíritu Santo el día de hoy en la iglesia de Zona 3. Yo leí, ¿verdad? Lo que son los dones al final, para lo que Dios nos está equipando. Y en Primera de Corintios 12 del 4 al 6 dice, hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Y nótese que es espíritu con E mayúscula, entonces vienen del Espíritu Santo. Y hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor, otra vez con mayúscula, viene del Padre. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Entonces, ¿qué son los dones? Son las capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Recordemos que estos son, los dones son cosas que a nosotros nos da el Señor, pero que son de Él. No es que nosotros hagamos milagros, nosotros tengamos directamente el don de lengua, sino el Señor nos los da y trabaja y hace las cosas a través de nosotros. ¿Y por qué Dios nos da estos dones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé estos dones? En Primera de Corintios 12:17 dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. Primero es para que nosotros creamos, nos da una prueba y aunque tenemos la fe como un don, Él también nos ayuda porque sabe de nuestra carne y nos dice, aquí está la presencia del Espíritu. Este don nos revela a nosotros la presencia del Espíritu. Y además es para provecho de todos, de la iglesia, de la comunidad. Yo puse esta imagen de las hormiguitas trabajando en equipo para un solo fin. Nosotros vemos a las hormiguitas arriba en la tierra, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visto las fotos de cómo son los hormigueros por dentro, cómo ellos trabajan, cómo las hormiguitas trabajan para hacer una estructura y lo hacen en equipo, porque si no están de acuerdo, si no están en equipo y si no buscan el bien de toda la comunidad, el hormiguero sería un desorden, un desastre. Entonces, esto es similar a los dones. Cada hormiga tiene su rol, tiene qué debe hacer dentro del hormiguero para que haya un orden. Y también esto viene atado como ejemplo, a los dones que Dios nos da. Entonces, ¿por qué nos los da? Primero, para que sintamos la presencia del Espíritu Santo. Y segundo, para que por medio de estos dones sirvamos. Yo sé que todos hemos escuchado esta frase de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Nosotros estamos para el servicio de la comunidad, para dar, no para como el asadón, ¿verdad? Todo para adentro. ¿Y cuáles son esos dones? En la palabra del Señor, también en Corintios dice, los dones, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esta es la primera, la sabiduría
palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son 9 dones que el Espíritu Santo nos da. Y yo lo que quería era compartirles un poco de cada uno, porque primero, para que los conozcamos, para que conozcamos cuáles son los dones, sepamos cuáles dones ya el Señor nos ha dado para poder utilizarlos de manera correcta, y si no, saber cuál es el don que nosotros queremos pedirle al Señor que nos dé. Y aquí no dice, si se dan cuenta, dice, bueno, a uno le dio esto, a otro, pero no les dice, y solo ese don le dio. Yo sé que pueden haber personas que tienen más de un don y cómo los vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a ir primero por el don de la palabra del conocimiento. ¿Qué es la palabra del conocimiento? Es la revelación de los secretos, el conocer las situaciones o intenciones ocultas de las personas para edificación, sanidad o amonestación. Por ejemplo, la parábola de la mujer samaritana, o cuando Pedro discernió el engaño de Ananías y Zafira, que dijeron que sí estaban dando el dinero completo. Entonces, como hemos leído en la palabra, y aquí se los puse otra vez, en Juan 4, 16 al 19 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo, yo no tengo marido. Y entonces Jesús tuvo una palabra de conocimiento. Le dijo algo que estaba oculto. Según ella estaba oculto para él. Él no la conocía. Entonces él le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí la mujer cree que esto que él está diciendo viene de la profecía, pero también viene de la palabra del conocimiento, que es uno de los dones que el Señor nos da. Y muchas veces solemos confundirlo con palabras de sabiduría, que también es uno de los dones. Tenemos palabras de sabiduría y palabras de conocimiento. Las palabras de sabiduría, yo no sé si ustedes han leído los proverbios, yo sé que sí. Nosotros en casa tenemos con mis hijos todas las mañanas, antes de que se vayan al colegio, pues leíamos un proverbio hasta que nos los terminamos. Son para el mes completo, ¿verdad? Entonces, a veces les digo, bueno, este mes otra vez los proverbios y me dicen, mami, pero ya no lo sabemos, pero hay que repasarlos, les digo yo. ¿Y qué pasa en proverbios? Nos dan mucha sabiduría. En Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, si nosotros tememos, y yo les decía a mis hijos, no es de que le tengamos miedo. Este temor para mí es respeto. Al respetar al Señor, Él nos empieza a dar sabiduría. Sabemos bien que Salomón, teniendo la posibilidad de pedirle todo el dinero del mundo, lo primero que pidió fue sabiduría. Lo que él pidió fue sabiduría porque sabía que esto lo iba a llevar a hacer cosas grandes. Y además dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, o sea, el temer y el conocer, el buscar, nos da la inteligencia. Otra cita bíblica que a mí me gustó mucho ahorita que estaba escudriñando la palabra para aprender esto es, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si ustedes quieren y anhelan tener esa sabiduría, así como hizo Salomón, pídanla, oren. Yo todos los días le digo, Señor, dame sabiduría y dame discernimiento para entender lo que tú quieres para mi vida y para entender mi propósito. Y luego viene la siguiente cita bíblica que es Proverbios 2, 6 y 7 dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría? Del Señor, del Espíritu Santo.
De su boca viene el conocimiento y de la inteligencia. Nosotros podemos oír al Señor cuando estamos en oración, pero no todo el tiempo vamos a estar con la vocecita, ¿verdad? Pero dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces yo me ponía a pensar, si yo en algún momento no lo estoy escuchando, pero quiero saber qué era lo que el Señor decía, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a escudriñar la palabra, porque ahí está escrito todo lo que el Señor decía y quería que supiéramos. Dice, Él provee sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y aquí esto también me llamó mucho la atención porque dice que la sabiduría para nosotros se vuelve un escudo, porque empezamos a conocer cosas y a saber cómo utilizarlas. Y yo al principio decía, pero sabiduría y conocimiento, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y me imagino que muchos también se lo habían preguntado. Entonces me puse a leer un poquito más. También busqué, pues en el diccionario, busqué también otras predicas. Y dice, la palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de la información oculta, como lo que pasó con la samaritana. No se puede conocer de forma natural. Ayuda a comprender verdades profundas de Dios, misterios o situaciones presentes y pasadas con la intuición divina. Y aquí hay que tener mucho cuidado de no confundir las palabras de ciencia con la adivinación, que era algo que el Señor me hablaba y me decía que no es lo mismo alguien que viene con palabras de adivinación, de es que yo leí las cartas y eso no es palabra de ciencia y eso no es algo que el Señor quiera para nosotros. Entonces tenemos que huir de eso y pedirle al Señor y al Espíritu Santo esta revelación. Y la sabiduría es la habilidad o la revelación para aplicar correctamente este conocimiento que el Señor nos da. Entonces, la palabra de ciencia siempre tiene que ir acompañada de pedir sabiduría. ¿Qué es lo que me revelas y para qué quieres que yo lo sepa? Me da dirección, me da discernimiento y me da una perspectiva de Dios sobre cómo actuar para evitar peligros, para tomar decisiones acertadas hacia el futuro. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de compras, de cosas que vamos a hacer en la casa, del trabajo, de si me cambio o no me cambio de trabajo, si vendo o no vendo esto, si compro o no compro esto, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento para, esos son dones del Espíritu Santo y Él nos los puede dar para saber, como cuando no dices que en mi corazón yo sentía que no tenía que hacer esto, es el discernimiento y la sabiduría que el Señor nos da redarguyendo para que hagamos o no hagamos algo. Luego viene el don de la fe. Yo creo que todos aquí tenemos claro que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que viene sin verlo, ¿verdad? Y Marcos 11 22 al 23 dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo. La fe como un granito de mostaza, el granito de mostaza es una cosita mínima. Y si uno cree con todas sus fuerzas, aunque sea esa cosa mínima, las cosas suceden sin abrigar la menor duda en el corazón. Si se dan cuenta, la duda es el enemigo número uno de la fe. Es el decir, Señor, yo te estoy pidiendo con el corazón y yo creo en ti que tú puedes, si quieres, hacer este milagro. Pero después voy, pero y si no lo hacen? ¿Y si yo hice algo mal y no me lo va a dar? Esa duda es la que puede hacer que nosotros mismos frenemos nuestros milagros y cancelemos nuestra fe. Y dice, sin la menor duda de lo que, de lo que él dice sucederá y lo obtendrá. Si se dan cuenta, vamos a ir viendo también cómo todos los dones van entrelazados al final en nuestra vida, en todo lo que nos pasa. Porque aquí es cuando uno también empieza a creer en la profecía que el Señor nos dio, que también es un don del Espíritu Santo.
Entonces, luego dice los dones de sanidades. Y es que yo creo que aquí, y me voy a salir un ratito de la presentación, todos en algún momento hemos sentido ese don de sanidad, hemos sentido, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa mucho con mi mamá, que yo le digo, mami, por favor, ora con todo el corazón de que ustedes, si algunos están aquí, saben, en nuestra vida, pues hubo una persona que estuvo muy, muy enferma y Dios lo sanó. Dios lo sanó contra todo pronóstico, Dios lo sanó. También estamos pasando ahorita por una situación con un familiar muy amado y estamos viendo cómo Dios está haciendo ese milagro de sanidad a través de la oración. Y a veces el Señor escucha específicamente en estos temas a ciertas personas porque tienen el don de sanidad y no es que ellos sanen. Y yo sé que esto va a estar publicado y va a estar grabado y no es, por eso es que yo digo cuando empiezan con el tema, con todo respeto de los santos y eso, que el santo no sé qué sanó y eso, yo digo, todo viene de Dios. En la palabra dice que todo viene de Dios, que los dones vienen de Dios, que no soy yo la que sano, no soy yo la que hago milagros. Es Dios el que hace eso, porque escucha las oraciones y nos utiliza como siervos para el bien de la comunidad, pero yo no soy la que hace los milagros, yo no soy la que impuse manos y por mí, por mi fuerza y por mi poder, alguien se sanó. No, la gente se sana porque el milagro viene de Dios, viene de Jesús y del Espíritu Santo. Y hay de aquel que se atribuye a eso para él mismo, porque tenemos un Dios y un Padre celoso de lo que nos da. Entonces, aquí está, yo compartí esta cita bíblica, que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y venía un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no lo dijeron, yo lo estoy haciendo por mí. Dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿En el nombre de quién hicieron este milagro de sanidad? No dicen el nombre de Pedro, no dicen el nombre de Juan, no dicen el nombre de Pablo, no dicen el nombre de ningún santo. Dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí es donde los mismos hechos de los apóstoles nos revelan que todo era y que todo siempre viene de Dios, de Jesús. Los dones del Espíritu Santo no son para que nos vanagloriemos nosotros, sino para que le demos la honra y la gloria a Dios. Este don que viene ahorita, yo aquí me permití ir a la página de Facebook de la iglesia, del Ministerio Activando el Reino, y tomé un pantallazo de este collage donde estaban las fotos de todos. Espero que aquí no se me haya escapado ninguno de los que estamos en la iglesia. Y yo, cuando dije el don de los milagros, creo que todos y cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Les Yo sé que podemos ir con nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestro tío, y siempre va a haber más de alguna anécdota o alguna historia de por qué nosotros no deberíamos estar aquí. Que ese día yo no iba a salir para conocer a tu papá, que ese día tu abuelito no iba a llegar donde yo estaba, pero al final las cosas se dieron. Y entonces, contra mil cosas que pudieron pasar para que no estuviéramos aquí, aquí estamos con un propósito, tal vez con alguna tormenta, tal vez con alguna tribulación, tal vez con alguna respuesta sin contestar,
pero estamos aquí creyendo, adorando, alabando y agradeciendo que Dios nos tiene sostenidos de la mano y que nosotros estemos, el simple hecho de estar vivos ya es un milagro. Y creo que nosotros sí podemos decir en esta iglesia que uno de los dones que tenemos nosotros es el don de los milagros. Y yo sé que aquí hay muchos testimonios. Yo he escuchado un montón de testimonios de que ustedes mismos nos comparten de todos los milagros que el Señor ha hecho en su vida. Y hoy les puedo decir, veo los milagros en mi vida también. Después de que me quitaron medio ovario, me dijeron que no iba a tener hijos. Tengo 5, los amo con el alma y sé que son milagros de vida. Y así podría aquí en esta diapositiva extenderme horas hablando de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y cómo y por qué los hace? Por gracia, no es por mérito, y la palabra lo dice, es por gracia de Dios, por misericordia, no es porque yo voy a hacer esto. Obviamente tenemos que orar, tenemos que ayunar, y es parte de recibir los dones, de cómo buscarlos, porque Dios ve cómo los buscamos, pero Dios nos ama, y como buen papá, nos hace milagros. Y luego viene, creo que el don que vivimos casi que todos los martes aquí en el grupo, que es el don de la profecía. Dice 1 Corintios 14:13, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí no dice para recriminación, aquí no dice para culpa. Yo sé que nosotros cuando hemos recibido profecía jamás nos han culpado, jamás nos han hecho quedar mal, jamás nos han juzgado. ¿Por qué? La palabra lo dice, es para edificación, exhortación y consolación. Dice, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona que tiene la capacidad de recibir y transmitir mensajes o revelaciones divinas. Es el canal de Dios. Dios le habla y le dice decirle esto a mi hijo. Es un mensajero de Dios. Y lo bonito es que Dios no revela al 100% las cosas, pero da señales de que viene de Él. Da palabras de ciencia que no debería de saber el profeta. Da palabras de sabiduría. ¿Para qué te va a servir esta profecía? Te hace aumentar la fe, y generalmente todo esto conlleva a que existan milagros en nuestra vida. Por eso les decía, los dones están entrelazados entre sí. Entonces, ¿cuál es la función principal de un profeta? Comunicar las palabras y la voluntad de una deidad o entidad espiritual. Decía, este lo saqué del diccionario. Entonces, en nuestro caso es decir lo que Dios quiere que escuchemos. Suelen ser considerados intermediarios entre lo divino y lo humano, y su propósito es transmitir todas las enseñanzas, advertencias también, pero no advertencias en el mal sentido. Y yo me recuerdo muy bien un jueves, porque era jueves que venía el profeta José acá a la casa. Estábamos con el papá de mis hijos a punto de decir, bueno, vamos a rentar la casa para no perderla porque ya no la podíamos pagar y nos vamos a ir a otro lado más económico para poder seguir viendo. Y él, no dijimos nada, nada, recibimos la palabra. Nosotros con el papá de mis hijos habíamos orado y habíamos hablado antes de que íbamos a hacer eso, así de, él iba a venir, perdón, sí era jueves, él iba a venir. Nosotros nos pusimos a orar antes y dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Ya se iba cuando se para y nos dice el Señor que no vendan ni se vayan de la casa, que esta casa es suya y que ustedes van a poder pagar la casa. Y nosotros así como no dijimos nada, ¿verdad? Y entonces nos estaba advirtiendo el Señor que no hiciéramos lo que teníamos planeado porque Él tenía mejores planes. Y entonces aquí es donde entra la sabiduría porque nos dice qué es lo que puede pasar en el futuro si entramos en obediencia. Y a lo largo de la historia han existido diversos profetas en diferentes culturas y religiones, y su papel ha sido una guía espiritual. Y yo siempre soy fiel creyente de que Dios utiliza cualquier medio para darnos una palabra o para mostrarnos algo. Pero cuando viene de un profeta, esa palabra nos da fe, nos da fuerza
y nos ayuda a rectificar el camino. Así que yo honro la vida de los profetas que, que han bendecido este reino y les voy a decir, en la prédica del domingo que también la pastora Reinita, que también tiene don de profecía, estaba, ella estaba hablando y estaba diciendo, y yo no, y a mí me cambió el Señor el mensaje. Imagínense cómo es el Señor de amoroso que cambia los mensajes para dar palabras. Y a mí me cambió el Señor el mensaje y me dijo que tenía que hablar de huesos secos y hablar de que iba a haber un milagro y de que había que ordenar la casa y que el milagro del cáncer de hígado se iba a sanar. Y yo me quedé así, ¿ve? Yo dije, Señor, esa profecía es para mi familia, es para mi casa y es para esta persona que yo amo con todo mi corazón que está pasando por este proceso. Y lo recibí y lo estoy creyendo y lo estoy viendo y le dije, Señor, tú tienes la palabra final de lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que esto va a ser para una reconciliación y redención de esta persona contigo. Entonces, cuando ustedes reciban palabra de profeta, recuérdense siempre que es para edificación, exhortación y consolación, porque también en la palabra dice que vendrán falsos profetas, esas personas que recriminan, esas personas que utilizan la adivinación y que de repente uno se queda así como, esto no me dio paz. Algo que a mí me enseñó mucho el Señor es que la profecía cuando viene de Él da paz. Aunque sea una profecía que nos sacuda el piso y la cabeza, da paz. Y entonces, aquí viene otro don que también, como les digo, se va complementando. Y si alguien quiere decir algo, quiere levantar la mano, yo no me quiero aquí sentir solita. Y si voy muy rápido, me dicen porque yo me emociono y empiezo a hablar. Pero es que el entender que Dios nos equipa para la vida, para nuestro propósito, para mí fue algo que yo ya sabía, pero que sabía que necesitaba que el Señor me lo recordara. Entonces, el discernimiento de espíritus y también el discernimiento de la palabra. Y aquí yo me confundí porque este espíritus va con E minúscula y me disculpo y lo voy a corregir para mandar la presentación. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Si se dan cuenta que hacía ella, tenía un espíritu de adivinación, no era profecía, era adivinación, y el objetivo era generar riquezas para otra persona. Desde ahí ya vemos que viene mal, esto viene mal, ¿verdad? Pero dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Aún ella con ese espíritu de adivinación reconocía la supremacía de Dios. ¿Por qué? Porque todos los espíritus al final están en un nivel inferior a la supremacía de Dios, a la grandeza de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradó a Pablo, porque Pablo sintió que ahí había algo que no estaba bien, que era lo que ella quería, ver cómo conseguía dinero para sus amos. Entonces Pablo dijo y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Nuevamente vamos a que aquí se rectifica que los dones del Espíritu Santo vienen del Espíritu Santo y de Jesucristo. Él discernió y pudo echar fuera al espíritu. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Yo sé que muchas veces nos ha pasado que hay gente que nos ataca, hay gente que nos incomoda. Yo lo he vivido también y empecé a entender que todo era en el nombre de Jesús. Entonces, cuando habían ocasiones o lugares donde yo no me sentía bien, yo decía, en el nombre de Jesús me cubro con la sangre de Cristo y echo fuera cualquier espíritu del enemigo que esté acá. Y de repente empecé a entender que habían personas que me hacían sentir incómoda o me hacían sentir mal y no era por ellos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra espíritus y principados y potestades. Y al poder discernir y entender esto,
también nosotros podemos discernir y entender la palabra de Dios también y quién nos la dice. Y ya vamos casi por el final. Siento que me fui a 1000 por hora, así que voy a bajar un poquito las revoluciones. Y voy a hablar de dos dones que yo he visto en un par de hermanas aquí, que le pedí a Dios por mucho tiempo que me lo diera, que es el don de lenguas. ¿Y por qué el don de lenguas? El don de lenguas ese no le hablamos al hombre, sino es una comunicación directa con Dios. Pues nadie que no tenga el don de discernimiento de lenguas lo va a entender. Y aunque y es por el espíritu, hablamos en misterios. Yo busqué porque he escuchado muchas veces que dicen es que el don de lengua sirve para que los espíritus del enemigo, que el Señor lo reprenda, no lo entiendan. No encontré nada en la Biblia que dijera literalmente el enemigo no puede entender las lenguas, pero sí entendí que habla en misterios. Y en la palabra dice que los misterios que Dios es celoso con sus misterios. Entonces, el don de lenguas es un privilegio de comunicación más íntima con el Señor. Para mí es tener una intimidad con Dios. ¿Y dónde vemos en la Biblia que da el Espíritu Santo el don de lenguas? En Pentecostés. Dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablases. El don de lenguas nos revela que fuimos llenos del Espíritu Santo, que fuimos, lo decía la hermana Luisa una vez, yo fui bautizada con fuego y lo sentí. Y es esa llenura del Espíritu Santo que nos hace empezar a tener esa intimidad y esa comunicación con el Señor. Y yo no sé cuántos aquí quisieran tener también este don de lenguas, los que no lo tengan. Para mí creo que todos los dones son hermosos, pero para mí este ha sido uno de los dones que uno está orando y de repente empieza a hablar en lenguas y es una comunicación y fluye y uno mismo al principio no entiende ni qué está diciendo, pero las palabras le están fluyendo y es como que tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo y hablan en un mismo idioma único. Así que si alguien quiere orar por un don que no tiene, yo les diría, oren por tener todos, pero el don de lenguas es sentir esa llenura del Espíritu Santo. Y aparte está el don de interpretación de lenguas. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres y por turno, y uno que interprete, y si no hay intérprete, que calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo me quedé así como, ¿cómo así, Señor? Entonces, también va a haber gente que va a saber, y es que el Señor en esta palabra revela que cuando está el don de lenguas activo, también puede haber profecía a través de los dones de lengua. Y va a haber alguien que va a entender y va a poder también dar la profecía a la iglesia. Y este don creo que es el que menos se ve en las iglesias, que alguien diga, yo estoy entendiendo lo que esta persona está diciendo, no sé por qué, y el Señor dice esto. Y esa es una revelación grande. Nosotros estábamos una vez en San Cristóbal y nos pasó que alguien estaba hablando en lenguas y se vivió algo muy especial. Recuerdo yo era de las primeras veces que yo llegaba a la iglesia y alguien dijo es que el Señor está hablando también y está diciendo esto, esto y esto para muchas vidas. Y yo me quedé, por supuesto yo estaba en pañales, ¿verdad? Yo estaba bebecita en lo que era el tema de la iglesia, pero decía está pasando? Aquí la gente está loca, decía yo. Al principio yo me quedaba así como, ¿qué están diciendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué es esto? Y cuando yo empecé a entender qué era el don de lenguas
Y la interpretación, yo le pido al Señor que algún día me dé el privilegio de tener este don de entender lo que el Señor también dice a través de las personas que hablan en lenguas. Entonces, estos hasta aquí han sido los dones. Me gustaría hacer una pequeña pausa para que algún hermano o hermana cuente algún testimonio de algún don que tenga, que le haya hecho sentido, algo que quieran añadir, y después ya vamos a ir a la parte final de el por qué y el cómo hablarle al Espíritu Santo para que nos conceda estos dones. No se me amontonen, aquí está la hermana Oralia que también participa un montón. Yo creo que aquí todas nos gusta platicar, entonces, y me gustaría que pues también compartieran un poquito. No se me amontonen, por favor. Amén, hermana Oralia. ¿Cómo está? Ahorita le voy a pedir que active su micrófono. Ahí le mandé para que lo active. No sé si puede activar su micrófono, hermana, no me sale. Ahí está, ¿Ahorita? ya. Ahora sí, a ver Ah, cómo. sí, buenas Sí, noches a buenas todos, noches, hermana. bendiciones para mí, principalmente para el Señor. Pues yo puedo decirles de que el Señor pues ha sido muy fiel y ha sido muy bueno con nosotros, nos ha Amén. dado muchas bendiciones y como decía la hermana, ¿verdad? Que el don de lenguas es un don pues que de verdad eh, sin que uno lo esté pidiendo, sin que uno esté solicitándolo, de repente el Señor lo usa a uno, ¿verdad? Em, en alguna ocasión sí me ha usado el Señor con don de lenguas. He hablado lenguas, no las he podido interpretar, ¿verdad? Como decía la hermana, solo es un don de lenguas, pero yo sé que es parte de que el Espíritu Santo lo utiliza a uno, ¿verdad? Entonces, pues cuando uno ha sido fiel con el Señor, pues el Señor siempre lo bendice a uno. La verdad es de que estoy muy agradecida con el Señor, muy agradecida con la congregación, con el pastor. Hemos tenido muchas acercamientos, ¿verdad? Y sabemos que realmente esta congregación es una congregación bendita y que todo lo que el Señor nos ha profetizado de verdad se cumple. Yo tengo mucho ahí anotado, yo creo que en algún momento yo le voy a pedir a él un espacio, ¿verdad? Para dar mi testimonio. Amén. Todavía no, va a ser un poco después, pero sí voy a dar el testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra familia. Y es porque le hemos creído al Señor, ¿verdad? Y el Señor lo utiliza mucho y por eso yo siempre los bendigo, ¿verdad? Yo bendigo a mis pastores cuando oro, siempre están en mis oraciones y también la congregación porque sabemos que tenemos que amarnos unos a los otros y orar unos por otros. Amén, hermana Alejandra. Amén, gracias, hermana Oralia. Y sí, yo he sido testigo también de esas profecías y doy gracias a Dios también porque tenemos ese don aquí presente en la iglesia y el don de lenguas que como usted dice, uno sin buscarlo llega. Yo le digo al Señor, yo le decía al Señor, Señor, yo cuando entendí que era, yo le decía, Señor, yo también quiero. Y un día me llegó, o sea, yo no lo esperaba y llegó. Y no es algo que uno diga, bueno, Señor, yo me voy a meter a hacer esto para que tú me lo des. El Señor ve nuestros corazones, conoce nuestros corazones y nos da los dones. Amén, así es. ¿Alguien más que, gracias, hermana Oralia, alguien más que quiera compartir? Amén. ¿Una persona más por ahí? ¿No? Bueno, vamos a ir ya a la parte final y es los dones y el amor. Esto para mí fue de lo más hermoso que aprendí porque los dones sin amor pierden su propósito. Recordemos que Dios es amor y el amor es la representación de Dios en nuestra vida.
Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe, algo sin sentido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo les digo, hermanos, que es muy bonito tener los dones del Espíritu Santo. Es muy lindo poder interpretarlos, poder recibirlos, poder sentirlos, poder vivirlos, pero cuando van acompañados del amor, del reconocer, del creer, del sentir la presencia del Señor. Así que hay que pedirle a Dios no solo que nos siga permitiendo ser bendecidos en sus dones, sino también llevarlos a la par del amor. ¿Y cómo descubrimos qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo descubrimos? Porque muchas veces tenemos ya los dones y ni sabemos que los tenemos. Y Dios ya nos los dio. Los dones es algo con lo que el Señor ya nos armó desde que venimos y solo van saliendo también. Y como les decía, por eso es que solo llegan, porque el Señor ya nos dio esa bendición, pero ¿cómo sabemos o cómo podemos descubrir y sobre todo más que descubrir, potencializar nuestro don para el servicio de la iglesia, para el servicio de la comunidad, para el servicio de Dios principalmente, con oración? Yo les digo, no me imagino un día dejando de hablar con Dios. Para mí, orar es platicar con Él, es decirle cómo me siento, es decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y también aquí viene esta oración de, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? O sea, ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Equípame, por favor, Señor, para que pueda cumplir tu propósito y yo te voy a servir. Ahí viene el servicio, el dar, el darnos al Señor, a la comunidad, en nuestro trabajo, hacer todo con excelencia en nuestro hogar, con nuestra familia, porque al final no lo hacemos por ellos, lo hacemos porque el amor de Dios y la bendición de Dios se vea reflejado en nosotros para los demás. El discipulado, el seguir, el leer y el entender la palabra del Señor y sobre todo la obediencia. Pero aquí varios somos papás o varios hemos tenido nuestros papás o una autoridad y creo que una de las herramientas más grandes para que todo salga conforme debe salir es la obediencia, es hacer caso, es ir a la palabra y ver qué es lo que el Señor quiere, cómo el Señor quiere mi actuar y hacerlo. Muchas veces no entendemos por qué, pero la obediencia nos permite realizar las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Esto es lo que el Señor me tenía preparado, nos tenía preparado. La verdad es que como les dije al principio y no se grabó, el pastor José me habló en la mañana, me habló hace unos días y me dijo, hijita, para mí él es mi papá espiritual y me dice, hijita, me dijo, ¿puedes dar la palabra el martes? Y yo hoy le dije, Señor, ¿me escuchaste? Porque de verdad tenía tantas ganas de poder compartir, pero dije, bueno, y Señor, ¿qué quieres? Fui a a la palabra, a la Biblia, me dio la cita bíblica así, la abrí y los dones del Espíritu Santo. Dije, bueno, Señor, si quieres que hable de eso, voy a escudriñar, voy a leer y voy a hacerme el tiempo para dar lo que tú quieres que sepamos. Y luego nuestro pastor comparte la palabra que va a dar también y que está dando ahorita, que me imagino que pues él ha de tener más palabra y más conocimiento también. Y yo le pido al Señor que también me dé esa sabiduría y ese don de ciencia para poder conocer más su palabra y poder compartirla.
y era el mismo tema. Yo le escribí, le digo, papá, es lo mismo que el Señor me habló a mí, es lo mismo. Y yo dije, Señor, ¿cómo tú nos amas? Que de verdad tienes un mensaje tan claro para nosotros y de todo lo que hemos venido aprendiendo de lo que es el tema de la provisión, de la bendición, del amor del Señor, de los montes, todo lo que hemos venido aprendiendo y cómo el Señor va dando continuidad a su enseñanza cuando nos está dando la palabra. Entonces, yo de verdad le doy muchas gracias al Señor. Siempre he dicho, Señor, tú tienes el control de todo. También les digo, yo sé que el Señor no se queda con nada y y dando es como recibimos. Y sé que el Señor tiene un plan perfecto, así que aquí también dejo, si quieren tomarle pantallazo, si quieren guardarlo, yo sé que muchos ya lo hacen, pero parte de la obediencia es decir, Señor, yo entrego lo que es tuyo y con lo que es tuyo y me quedo, yo sé que lo voy a administrar bien. Entonces aquí también dejo las cuentas para que ustedes puedan depositar sus diezmos, sus ofrendas, que sé que van a ser benditas y van a ser multiplicadas para la iglesia, para poder seguir compartiendo estos dones, para seguir compartiendo la palabra y que también el Señor va a hacer milagros en su vida, no solo financieros, sino que en todo sentido porque también ven nuestra obediencia y como les he dicho siempre y se los digo a mis hijos, no hay nada como ver a un hijo obediente como uno como papá. Y no solo en la parte económica, en la parte de leer la palabra, de orar, de dejar de decir o de hacer las cosas que al Señor no le gustan. Entonces, eso era lo que yo tenía para compartirles. Me gustaría hacer una oración final y luego pues ya nos tomamos la foto para compartirle a nuestro pastor que estuvimos aquí. Y si alguien quiere pues dar algún otro comentario, bienvenido. Entonces... vamos a primero abrir micrófono si alguien más quiere decir algo, algún testimonio, algo que le haya resonado, alguna palabra que el Señor tenga, porque también el Señor puede que tenga algo más para añadir a través de alguien más. ¿No? Bueno, entonces Este ministerio puede llevar la palabra del Señor gracias a Dios y a tu apoyo económico. Para poder enviar tu ofrenda, puedes hacerlo a las 3 cuentas monetarias que el ministerio tiene. Cuenta monetaria Banco Industrial, número 149-00-66-290. Cuenta monetaria BAC, número 90-70-96-333. Y cuenta monetaria Banco GIT Continental, número 0290-1457-556. Que el Señor te recompense abundantemente. Gracias por apoyarnos.